En esta primera clase de códigos alfanuméricos, primero nos vamos a introducir en el código ASCII. El código ASCII, por sus siglas en inglés para Código Americano Estándar para el Intercambio de Información, fue creado en 1963 por el Comité Estadounidense de Estándares ASA, hoy conocido como ANSI. Este código nació a partir de reordenar y expander el conjunto de símbolos y caracteres ya utilizados en aquel momento en telegrafía para la comunicación. Primero se publicó un conjunto de 128 caracteres en el año 1967, conteniendo todo lo necesario para escribir solamente en inglés. Se incluían solo las letras mayúsculas y los números. Para reparar esto, en 1981 el código se extendió a 8 bits y se alcanzó un total de 255 caracteres, agregando así nuevos símbolos, signos, gráficos adicionales y letras latinas, necesaria para poder escribir en otros idiomas. En la siguiente tabla podemos ver los 255 caracteres, que son la lista completa, y podemos ver también que a cada carácter le corresponde un único número del código, siendo del 0 hasta el 255. Vemos que algunas de sus características son, como dijimos previamente, la clasificación, ampliación y actualización de los símbolos y caracteres que eran usados en tiempos anteriores al año 1967. Actualmente, casi todos los sistemas informáticos lo utilizan para representar caracteres, símbolos, signos y textos. A cada valor del código le pertenece un único símbolo, también como vimos en la tabla de la diapositiva pasada. El código puede diferenciar entre letras mayúsculas y minúsculas. Vamos ahora a hacer un ejemplo para ver cómo se utiliza la tabla ASCII. Lo que vamos a hacer es convertir el texto hola, todo en mayúscula, a código binario. El primer paso es ubicar en la tabla ASCII el código perteneciente al texto que vamos a convertir. En este caso, no se traduce toda la palabra directamente a todo el texto, sino que se busca cada carácter en la tabla y su valor. En este caso, a la H mayúscula, el valor que le corresponde en la tabla de código ASCII es el 72. En la O mayúscula le corresponde el 79. Para la L mayúscula el número 76 y A mayúscula 65. Podemos ver que las imágenes fueron extraídas de la tabla previamente mostrada. En el segundo paso vamos a convertir dicho código encontrado anteriormente en la tabla ASCII a binario. Lo visto en las primeras clases sobre conversión de decimal a binario se utiliza ahora para encontrar cada número. En este caso vamos a hacer solamente el ejemplo del carácter H que pertenece al número 72 en la tabla. Dividiendo este número por 2 repetidas veces, llegamos al resultado en que la división nos da 1 y a partir de ese 1 vamos a ir de forma ascendente formando el número binario que queríamos conseguir. De esta manera se hallan todas las equivalencias en binario de los números dados anteriormente. En este caso el número 72, por ejemplo, quedaría 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0. El 79 le corresponde el 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, el 76 el 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0 y el 65 el 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Pero como siempre se representan las letras con 8 bits, se agrega un 0 al extremo izquierdo para no alterar el valor del número binario y poder cumplir con este requisito. Por ejemplo, en este caso el número 76 quedaría 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0. La respuesta final, como vemos entonces, la conversión de código ASCII de la palabra hola al código binario es el que se muestra en esta diapositiva y siempre vamos a tener en cuenta que tenemos que dejar un espacio entre cada representación binaria de cada letra. Ahora vamos a hablar del código Unicode. Antes de empezar, vamos a ver un poco de su historia. Para ello tenemos que comentar que antes del Unicode había diferentes sistemas de codificación de caracteres para cada idioma, cada uno usando los mismos números
de 0 a 255 para representar los caracteres de ese lenguaje. Algunos, como el ruso, por ejemplo, tienen varios estándares incompatibles que representan los mismos caracteres. Otros idiomas, como el japonés, tienen tantos caracteres que precisan más de un byte. Intercambiar documentos entre estos sistemas era difícil porque no había manera de que un computador supiera con certeza qué esquema de codificación de caracteres había usado el autor del documento. El computador solo veía números y los números pueden significar muchas cosas. Para resolver estos problemas se diseñó Unicode. El proyecto Unicode se inició a fines de 1987 tras conversaciones entre Joe Becker, Lee Collins y Mark Davis, los cuales eran ingenieros de Apple y Xerox. Y como resultado de su colaboración, en agosto de 1988 se publicó el primer borrador de Unicode, bajo el nombre de Unicode 88. Esta primera versión, con códigos de 16 bits, se publicó asumiendo que solo se codificarían los caracteres necesarios para el uso moderno. Durante el año 1989, el trabajo continuó con la adición de colaboradores de otras compañías como Microsoft o Sun Microsystems. El consorcio de Unicode se formó el 3 de febrero de 1991 y en octubre de 1991 se publicó la primera versión del estándar. La segunda versión, incluyendo escritura ideográfica Han, se publicó en junio de 1992. Este código posee algunas características como las siguientes. Representa caracteres en una longitud variable de bits. Tiene una tabla que abarca todos los alfabetos europeos, ideogramas chinos, japoneses, coreanos y otras formas de escritura. Cada carácter tiene asignado un único número y en la actualidad, en su versión 11.0, posee 137.374 caracteres. Unicode define tres formas de codificación bajo el nombre UTF, que significa Formato de Transformación Unicode. UTF-8 es la codificación orientada a byte con símbolos de longitud variable. Los primeros 128 caracteres de esta codificación son iguales a los del código ASCII. UTF-16 es la codificación de 16 bits de longitud variable optimizada para la representación del plano básico multilingüe. Esta codificación es el balance justo entre eficiencia y almacenamiento. UTF-32 es la codificación de 32 bits de longitud fija y la más sencilla de las tres. Es utilizado cuando el almacenamiento no es una gran preocupación. Ahora vamos con un ejemplo. Vamos a convertir de Unicode a UTF-8 en el siguiente número. Para ello, primero lo que tenemos que ver es la tabla de rango Unicode para convertir a UTF-8, que es la que tenemos a continuación. Bueno, lo primero que tenemos que hacer entonces es ver en qué rango del Unicode se encuentra este número. Si vemos para la primera fila, entre 0000 y 007F, no se encuentra este número, y para la segunda, 0080 y 07FF tampoco, pero para la tercera sí, ahí podemos ver que entre 0800 y FFFF está comprendido nuestro número. Entonces lo que vamos a hacer es utilizar lo que tenemos a la derecha en la parte de UTF-8. Bien, lo que tenemos que hacer ahora es escribir el número de Unicode en binario. Para eso lo vamos a hacer como lo vemos acá en la filmina. El A pasa a ser 1010, el B pasa a ser 1011, el 6 pasa a ser 0110 y el 0, bueno, 4 ceros. Después, usando la parte derecha de la tabla para convertir a UTF-8 en el rango que teníamos visto ya, lo que vamos a hacer es completar las X con los números que acabamos de pasar, con el número que acabamos de pasar a binario, siempre completando de derecha a izquierda. Como podemos ver, los primeros 4 ceros van en las primeras 4 X de la derecha, después el 1 0 del 6 va también en las siguientes 2 X,
Después el 01 del 6 pasa a la parte, a las primeras dos X del segundo término, y lo que era B, 1011, pasa a las siguientes 4X del segundo término de UTF-8. Después, por último, nos queda pasar el A, que era 1010, a las últimas 4X del tercer término. Queda entonces, como vemos más abajo, convirtiendo a hexadecimal, en el UTF-8 queda como EA, AB y A0.